Oye, ayúdame en esto. ¿Cómo lo gestionas? Bien, yo te diría que es seguramente la asignatura más complicada de ser empresario. El gestionar las personas, porque cada persona es un mundo. Muchos emprendedores y empresarios que tienen éxito y que salen con el Porsche, con el Lamborghini y tal, está fantástico, y yo pues aplaudo pues este perfil de empresario, ¿no?, que es capaz de hacer esto, pero esto pasa a uno de cada millón. Entonces lo que he leído y que nos sale, esa movida fue lo que a mí me hizo centrarme en las personas y en los empresarios. Por eso soy mentor de empresarios y no de empresas. Y esto es muy interesante, porque normalmente estamos... Muy buenas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a Vida Emprende, mi nombre es Alejandro Antiz, otra vez en la Veo de Moncada. Acordaos, chicos y chicas, emprendedores de Moncada, que tenéis vuestro espacio para poder explicar vuestras aventuras de empresarios, emprendedores, y tenéis un espacio para poder explicar vuestro negocio y vuestras vidas como empresarios. En el día de hoy tenemos un empresario, un súper empresario, que es Miquel Pino. ¿Qué tal, Miquel? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Pues muy bien, con muchas ganas de estar aquí y compartir con todos vosotros, claro que sí. La verdad que aquí doy un poquito de tiranteza a los empresarios de aquí en Moncada. Me viene de Girona, me viene de diferentes partes, tenéis espacio y lo tenéis cerca, así que, por favor, venir y poder contar vuestra historia. Miquel, ¿de dónde vienes? Bueno, de hecho, vengo de Bañolas. De hecho, tengo el despacho en Bañolas, me dedico a asesorar y a mentorizar empresarios de todo el mundo desde Bañolas, tanto personalmente y en presencial como vía online. Entonces, qué bien poder unir la veu d'aquí de Moncada, ¿no? Y pues con la veu de Bañolas, tú, fantástico, desde Bañolas y desde Moncada, pues al mundo. Abrirnos al mundo. Y ahora vamos a empezar un poquito. ¿Quién es Miquel Pino y qué hace aquí en Vida Emprende? Bueno, ¿quién es Miquel Pino? Miquel Pino es padre de familia. Llevo casado con mi mujer 40 años. Tengo 2 hijos con 29 y 26 años. De formación soy economista y llevo pues más de 30 años ayudando a empresarios, haciéndoles de guía para gestionar y administrar sus negocios, para que puedan crecer, para que se puedan ganar bien la vida, pero a la vez para que puedan disfrutar de la vida. Mi máxima es ingresos menos gastos igual a felicidad, y eso implica que ser feliz sí o sí también es un objetivo empresarial. Y aquí estoy yo para hacer de guía, para hacer de mentor con mi experiencia. Correcto. Yo creo que una de las partes... Nosotros nos conocimos gracias a Jenny Ramos, ¿vale? Que ha hecho ya yo he participado en 2 eventos y te vi en las 2 ediciones, en estas 2 últimas, y la verdad tu historia me pareció muy interesante, y sobre todo el contexto de todo lo que estamos hablando, sobre todo los empresarios, emprendedores que vienen. La pregunta que suelo hacer es, ¿por qué decidiste emprender? Pues mira, decidí emprender porque mi padre era carpintero, tenía una carpintería en Palamós, que es donde nací, y era una carpintería donde eran 5 empleados, y habían 3 oficiales y 2 aprendices. En aquella época había la figura del aprendiz, que por desgracia se ha perdido por el camino. No voy a entrar en el tema, pero es así. Entonces, mi padre era carpintero, mi abuelo también y mi bisabuelo también. Y yo tenía que ser la 4ª generación de carpinteros. Lo que pasa es que yo en casa lo que viví desde pequeñito era ver a mi padre trabajar y trabajar. Nunca tuve vacaciones con mis papás. Mi papá no tenía tiempo de venir pues al colegio, a las reuniones de profesores. No tenía tiempo de venir al teatro cuando yo hice alguna obra de teatro, ni podía venir a verme cómo jugaba fútbol, cuando jugaba pues con el Palamós de jovencito. Y el motivo era porque había mucho trabajo y había que tirar el negocio hacia adelante. Y yo recuerdo en las comidas en casa a nivel familiar, pues ver a mi padre a la 1:30 más o menos, cuando venía con su furgoneta de la carpintería, comía en media hora, descansaba un ratito y se volvía a trabajar. Y eso pasaba de lunes a sábados. En aquella época se trabajaba los sábados e incluso muchos domingos. Y esa vida yo tenía claro que no quería que fuera la vida para mí.
ni que fuera la vida para mis hijos. Entonces, ese fue uno de los motivos importantes para mí de estudiar, formarme, para poder ayudar a los empresarios a dirigir sus negocios, pero para que fueran rentables y que a la vez supieran cómo gestionar el negocio, cómo delegar, cómo crear un sistema que permitiera también disfrutar de la vida y tener tiempo para ellos, para su familia y para sus hijos. Hay una frase de Jenny que dice: la empresa está para que pague la fiesta. Esa frase realmente tiene un significado importante porque muchas veces cuando eres empresario, emprendedor y demás, lo damos todo por un negocio. ¿Cómo gestionas? Porque la palabra mentor es una palabra muy seria y muy grande. Sí. ¿Cómo defines tú ser mentor hoy en día? De hecho, la figura de mentor me viene, si buscamos lógicamente a nivel etimológico, si buscamos lo que los latines y los griegos pues decían sobre la figura del mentor, es una historia. ¿De dónde viene realmente mi palabra de mentor? A lo largo de mi vida, pues que llevo más de 30 años pues acompañando y guiando a empresarios, yo he salido en las tarjetas típicas que habían antes, hoy en día, pues bueno, con el QR pues vamos para adelante. Vamos para adelante. Pero en aquella época íbamos con tarjetas. Yo salía como asesor de empresarios, salía como consultor de empresarios, escribía ahí pues estas palabras, o incluso economista, ¿no? Que es mi formación. Con los años, por la edad, por la calvicie, quizá por los pelos blancos de la barba, ¿no? Las personas empezaron a llamarme mentor por la experiencia que tenía. Y ciertamente la figura, la etimología de mentor es una persona que tiene experiencia y conocimiento en un tema determinado. Y si algo he aprendido en más de 30 años, gracias a mis más de 1000 mentores, que ha sido mis más de 1000 clientes, ha sido a cómo transmitir mi experiencia dirigiendo y administrando negocios, cómo crear equipos, cómo delegar, cómo hacer que los negocios sean rentables, cómo conocer los márgenes de los productos, cómo ser capaz y empatizar con tu negocio, cómo ser capaz de lanzar productos nuevos al mercado. Todo eso, esa experiencia, es la que forma parte del mentor, que es capaz de transmitirla, con lo cual el mentor transmite experiencia y conocimiento en un tema determinado. ¿Cuál es mi tema? Ayudar a los empresarios a que puedan ser felices y que puedan crear negocios a largo plazo para que realmente puedan disfrutar de la vida. Esto lo quiero hilar un poco, Miquel, porque normalmente un emprendedor, cuando monta un negocio, cuando monta algo, siempre piensa en el momento, en el ahora. No piensa a largo plazo. Esa palabra que has dicho, largo plazo, es muy importante. ¿Cómo gestionas tú cuando viene un emprendedor o un empresario ya con una experiencia, una expertise, que tú puedas formarlo, puedas aconsejarlo? ¿Cómo es ese camino con tu experiencia? Mira, ese camino, ciertamente un negocio, yo lo percibo como una maratón, o sea, una carrera a largo plazo. Un negocio no se puede hacer a base solo de sprints, porque te quemas por el camino, te agotas, te quedas sin respiración. Muchos clientes, cuando vienen a nuestro despacho las primeras veces, fíjate que no me vienen con un balance de situación, con su activo, su pasivo, o no me vienen con la cuenta de resultados, viendo si ganan o pierden dinero, o con el impuesto de sociedades o las cuentas anuales que les ha preparado la gestoría. Me vienen diciendo: hostia, Miquel, es que me siento solo, tío. Es que a la hora de tomar decisiones no sé cómo puñetas las tengo que tomar. Es más, me siento un bicho raro porque hablo con mis compañeros, con mis amigos, o incluso llego a casa, a veces a las 9 de la noche, y tengo que escucharme la bronca de mi mujer, porque no entiende cómo puede ser que me haya ido a las 7 de la mañana y llegue a las 9 de la noche. Eso es importantísimo. Entonces, muchos de ellos incluso se sienten frustrados y no paran de trabajar. Pero encima, en algunos casos, llegan a final de mes y van justeando, como le pasaba a mi papá y a mi mamá. Porque mi papá era carpintero, pero mi mamá era modista. Entonces, he vivido el mundo de lo que es tener un negocio como autónomos, ¿no? Entonces, muchos empresarios llegan a nuestro despacho con ese problema. Lo importante es que después, al cabo de un tiempo de ayudarles, de mentorizarlos, de guiarlos, de tener claro cuál es realmente el problema que ellos tienen, me acaban diciendo: ostras, Miquel, ahora sí que me siento acompañado, ahora sí que ya no me siento solo, ahora sí que ya me siento seguro, ahora sí que sé por qué tomo estas decisiones, ahora sí tengo claro lo importante que es el negocio que estoy haciendo. Ahora sí que soy capaz de gestionar mi tiempo para también disfrutar del tiempo con mi familia y con mis hijos.
Y eso es gracias a estar contigo, a estar acompañado, pero no solo contigo, sino, por ejemplo, dentro del club de empresarios felices con el cual trabajamos. Porque ahí dejas de estar solo, estás acompañado, escuchando la voz de la experiencia, no solo mía, que como líder así es, sino del resto de empresarios que lo acompañamos. Yo creo que esto es importante, Miquel, porque tu trayectoria al final es aconsejando, asesorando y también aprendiendo. Porque al final un empresario aprende cada día. No es una carrera de obstáculos, como tú has dicho. Al final, yo una de las partes que veo muchas veces, y sobre todo emprendedores que están en el mundo de la discapacidad o tienen una discapacidad como yo, al final eligen emprender porque no tienen otra opción. ¿Qué consejo le darías a esas personas que por motivos X han tenido una discapacidad, han tenido un accidente, han tenido algo y han tenido que cambiar su modo de vida para encontrar otra vida? ¿Qué consejo le podrías dar a esa persona? Bien, mira, el consejo que le podría dar a esta persona en este momento, aquí y ahora, es que se lean el libro que acabo de sacar ahora mismo, que se titula Nunca digas a mí no me va a pasar. Porque además es fruto de un accidente que tú sabes bien, Alejandro, que tuve yo hace 3 años, un accidente que tuve en bicicleta, que de tal manera que este accidente, que me vinieron a rescatar con un helicóptero, y afortunadamente... ¿Lo puedes contar? Lo puedo contar, porque me podían haber sacado perfectamente en una bolsa de plástico de color negro, así de claro. Me rescataron con el helicóptero, me llevaron pues a la clínica, pues a la residencia Trueta en Girona, y allá pues bueno, me operaron de todo el tema de la rodilla, que me hizo muchísimo daño, y estuve 3 meses en silla de ruedas y estuve 6 meses con muletas para poderme recuperar. Ya hace 3 años de esto, el 9 de abril era 3 años. Y justamente ahora, precisamente, saco este libro, porque en este libro explico las grandes dificultades que implica, pues tener algún tipo de minusvalía o algún tipo de incapacidad, cómo lo viví yo, lo mucho que lloré, lo mucho que sufrí, el daño que me hizo. Y aún así, teniendo un negocio con personas que me ayudaban y que tenía que continuar el negocio hacia arriba, bien, lloré mucho, sufrí muchísimo. Y hay un concepto que es la resiliencia, el de dónde sacas tú la energía, las fuerzas para, en medio del barro, herido, llorando, sufriendo, cómo eres capaz de levantarte y tirar hacia adelante. Toda la formación de toda mi vida, todo lo que he aprendido de más de miles de clientes que han sido mis mentores, ¿cómo lo puse yo en práctica? Y todo eso, precisamente en el libro, Nunca digas, a mí no me va a pasar, lo explico. Y de una forma simplificada, la resiliencia, esa capacidad que tiene cada uno de ser capaz de creer en uno mismo, en sus capacidades, para ver que la vida es un gran regalo y que hay que dar gracias a quien consideres, pero levántate y tira para adelante, porque hay muchas personas a tu alrededor que te quieren, que te estiman, que quieren estar contigo, con lo cual esa capacidad, esa energía es oro. Y eso es lo que, por lo menos en mi caso, me ayudó a levantarme, a continuar, y aquí estoy, 3 años después. Y es importante porque siempre tenemos el concepto de que cuando tenemos un accidente o tenemos algo, el que no es empresario tiene la baja y sigue cobrando algo, pero sigue cobrando. Sí. El empresario no. El empresario está solo. Al final, es importante, chicos, chicas, que cuando decidáis ser emprendedores, no elijáis porque es moda, porque es una vida ideológica en el que parece que el éxito viene temprano, viene de momentos. Montar un podcast, ser influencer, ser algo en tema público, al final tú tienes que luchar con ello. Yo llevo 4 años con este podcast. No tengo los seguidores que a lo mejor puedes pensar que tengo, pero tengo un valor que él me está aportando. Una persona que lleva muchos años emprendiendo tiene un conocimiento en el que puede aportar mucho valor. Os doy la oportunidad de, si tenéis alguna duda, en la descripción podéis poner comentarios, podéis poner alguna pregunta y le pasaré la duda a Miquel para que os pueda resolver la pregunta. Y ahora, Miquel, volviendo un poquito a esto, ¿cómo ha sido el camino? Porque tu trayectoria es muy larga. No solo has montado una empresa.
has montado muchos negocios. Al Sí. final has sido responsable, has pasado por muchas capas. ¿Cómo fue desde el inicio 1 Ujú. a ahora? ¿Cómo ha sido tu camino? ¿Cómo ha sido mi camino? Pues mi camino no ha sido fácil. No ha sido crear una empresa, irme a Andorra, montarme en un Porsche o en un Lamborghini y empezar a ganar dinero. No, eso no es así. Esa no es la realidad. Ojo, puede ser la realidad de una persona entre varios y fantástico y lo aplaudo. El ser emprendedor, el ser empresario implica una manera diferente, un estilo de vida. Implica tener unos valores claros como la disciplina, como la perseverancia, la capacidad de esfuerzo, de trabajo, de constancia, de responsabilidad. Estos intangibles, que no están en un balance, ni en un activo ni en un pasivo de un balance, ni en la cuenta de resultados, No. pero son los intangibles que te permiten cada día levantarte con las ganas, con la ilusión de ir al despacho, de ir al trabajo, de ayudar a tus clientes para que sus negocios funcionen como ellos se merecen y dejen de estar solos, frustrados y amargados, e incluso con dificultades para llegar a final de mes, para que le den la vuelta a eso, aprendan cómo hay que hacerlo, amplíen su mentalidad, sean conscientes y que alguien, en este caso el mentor de empresarios Miquel Pino, les ayude a darle la vuelta a esa película. Cuando un cliente me viene y me dice, Miquel, me has salvado la vida. Miquel, has sido mi ángel de la guarda. Miquel, gracias a ti, hoy no estoy divorciado de mi mujer. Wow, eso es muy duro, ¿eh? Esto, cuando alguien te dice eso, tiene tanto valor que lo demás Da igual. da igual. Entonces, esto es lo que a mí me mueve cada día. Esta es mi inyección de adrenalina en mis venas cada día para levantarme y dar de mí sin pensar en mí. Esto es importante, Miguel, y quiero hacer una reflexión con esto, porque cuando tú tienes una empresa, pensamos muchas veces en vender, Sí. vender. Y nos olvidamos realmente del por qué vendemos lo que vendemos. ¿Qué movió, en tu caso, estar de cuando empezaste a montar tus primeros negocios, intentar encontrar tu camino, Sí. tu lugar? ¿Cómo fue ese camino de ayudar a las personas? Sí. Mira, el camino mío de ayudar a las personas a través de montar negocios fue siempre pensando en cómo puedo hacer yo para satisfacer las necesidades de aquello que quieren las personas, bien sea con productos o bien sea con servicios. Y gracias a esto, y contribuyendo con diferentes negocios que he ido montando a lo largo de los años y de los cuales en algunos casos he sido apoderado, he sido gerente, he sido director, y que algunos son, por ejemplo, del sector de la alimentación, llegó un momento en el que dije, para mí lo más importante es la persona, son las personas. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo para ayudar a las personas en base a mi experiencia? Entonces, como un flash, me vino a mi mente mi padre, el verle aquellas manos tan arrugadas, con aquellos callos, trabajando cada día y sin tiempo para estar con nosotros. Dije, ostras, ¿cómo puedo hacer yo por mi experiencia para ayudar a las personas, para ayudar a los empresarios a que puedan disfrutar con su negocio, pero a la vez hacerlo rentable? Entonces, todo mi conocimiento y experiencia con diferentes sectores en diferentes empresas, incluso montando una asesoría contable, fiscal y laboral, que también la monté y que hace 15 años ya me vendí porque tenía claro que mi propósito era ayudar a los empresarios de una forma más empírica en base a mi experiencia, toda esa movida fue lo que a mí me hizo centrarme en las personas y en los empresarios. Por eso soy mentor de empresarios y no de empresas. Y esto es muy interesante, porque normalmente estamos acostumbrados a ver mentor de empresario o de empresarios de empresas en el que gestionan servicios dentro de una empresa. Sí. Tú no haces eso. Tú miras al emprendedor, al empresario, al que ha montado el negocio desde el principio y tú sabes lo que es luchar por ello. Tú, con toda tu experiencia, ¿qué es lo más duro de que tienes un negocio que no ves que rinda, que
tienes que tomar la decisión de cerrarlo y al final el problema que tenemos los emprendedores es que nuestro negocio es como si fuera nuestro hijo. Y quitar a ese hijo es complicado tomar la decisión. ¿Qué parte importante le puedes dar a la audiencia de decir cómo hacer esa decisión? Que la transición no sea tan dura. Sí. Comparto que tener una empresa es como tener una criatura que tú de alguna forma pues has parido, ¿no? Y estás haciendo crecer. Es así. Hay un baño de realidad que como mentor hay que poner encima de la mesa. Y ese baño de realidad implica el hacer ver y ayudar al empresario a que sea capaz de analizar si realmente aquellos productos o servicios que está realizando o está prestando a terceras personas realmente son rentables o no. Y si realmente el vender o el facturar le está permitiendo ganarse bien la vida o no. Porque muchas veces los empresarios venden o facturan en base a aquello que les encanta hacer y no son conscientes de lo importante que es el analizar los números, coger la lupa y ver si aquello que están vendiendo o está facturando les es rentable o no. Una vez, por lo que sea, ese producto o ese servicio no les está siendo rentable, alguien tiene que decirlo. Y este alguien tengo que ser yo. Y ese yo implica tener mano izquierda y saber cómo hacerle ver a este empresario que ese negocio no está siendo rentable, que este negocio no está generando beneficios y que esto le puede perjudicar ya no solo económicamente o financieramente, ya no solo a nivel de embargos, ya no solo a nivel de esta gestión emocional que implica, sino que las consecuencias a largo plazo pueden ser muy grandes e incluso puede arruinar ya no solo su vida, sino su familia. Entonces, esto requiere mucha mano izquierda. En el año 2007-2008, cuando hubo la crisis financiera, tuve la oportunidad, pues bien, de ayudar a muchos empresarios que estaban en malas situaciones. En aquella época incluso fui administrador concursal, con lo que eso implica. Y me di cuenta que una persona, en este caso como yo, acostumbrada a ayudar a hacer crecer negocios, mi función como administrador concursal era precisamente cerrar negocios y liquidarlos. Hoy ya no soy administrador concursal porque decidí no coger más casos. ¿Por qué? Porque yo lo pasaba muy mal. Entonces, esa gestión emocional aprendí cómo y de qué forma había que transmitir a los empresarios a que hay momentos en la vida en que un paso atrás puede permitir coger carrerilla para después hacer 3 pasos hacia adelante. Yo, esto que dices, además, me viene muy bien porque yo mi primer negocio, ya lo he hecho alguna vez, yo fracasé, tuve que cogerme la ley de la segunda oportunidad. Al final, la función de cerrar el negocio, yo recuerdo, y a veces ahora con el abogado lo hablamos, la primera vez que entré al despacho, yo entré con la cabeza baja. Yo sentía vergüenza, sentía que había fracasado como empresario y como profesional, ¿vale? Sí. Porque al final, una de las cosas que yo tengo claras es que al final el emprendedor, empresario y demás tiene una profesión, que esa profesión va mejorando con el tiempo o va evolucionando con el tiempo y te crees que eres especialista en. Al final, como digo yo, eres especialista en todo y en nada, porque te das cuenta que muchas veces los negocios nacen para que aprendas algo, para que tengas una evolución. En toda tu trayectoria, ¿cuál es el aprendizaje que te has llevado en todos los negocios que has montado? El aprendizaje que más me he llevado, te diría que tiene que ver con cómo gestionar emocionalmente cada uno de los momentos de la montaña rusa que implica tener un negocio. Vale. O sea, fíjate que no te hablo de balances, no te hablo de cuentas de resultados, no te hablo de márgenes concretos, ni de productos, ni de servicios, ni la cuenta de resultados que te puede dar un cliente. El aprender a tener una mentalidad de empresario que te permita gestionar emocionalmente los sub y bajas, la montaña rusa emocional que implica tener un negocio que en muchos momentos implica estrés con negociaciones con los bancos, estrés con negociaciones con proveedores o con clientes o a veces con empleados. E incluso encontrar ese punto de equilibrio entre tu vida personal y profesional. Tienes una pareja, tienes unos hijos. Entonces, para mí, el mayor aprendizaje, y es algo que transmito
en el Club de Empresarios Felices es el cómo gestionar emocionalmente un negocio. Este para mí es el mejor aprendizaje. Vale millones. Me dices, sinceramente, todo esto que has aprendido y que estás enseñando, te doy 10 millones de euros y lo dejas para nada. O sea, no quiero esos millones, quiero continuar con esto, porque vale mucho más que esos 10 millones. ¿Qué es lo más fuerte que se pueda contar que te ha pasado con un empresario, ¿vale? Que te haya entrado o te haya conocido con cierta... a ver, y cuando has empezado a trabajar con él te diga, me ha salvado la vida. Bueno, yo recuerdo, por ejemplo, un empresario, Jordi, que, en fin, no voy a dar más pistas por confidencialidad, ¿no? Pero que llegó a nuestro despacho en su día, pues con muchos problemas en el negocio. Hablo de carnicerías en este caso, porque sus papás estaban en el negocio. Él era muy joven, no tenía 30 años y por circunstancias varias no tenía tiempo ni tan solo para tener novia, solo tenía tiempo para trabajar. Entonces, en un negocio de carnicerías, él tenía mucha capacidad para crecer y el embudo y el problema eran los papás. Entonces, el hijo no quería hacer daño a los papás querían lo mejor para el hijo y había una incompatibilidad entre lo que el hijo quería y podía ser y lo que los papás sabían y podían transmitirle al hijo. Con lo cual, ahí hubo mucho lloro, ahí hubo mucha tensión, hasta que llegó el momento en el que, en una reunión, hablando con los papás y con el hijo, quedó muy claro que si los papás realmente querían a su hijo, tenían que darle la confianza, dejarlo y que el hijo invirtiera en aquel negocio y expandiera sin la supervisión continua de los papás. Gracias a eso, hoy el hijo, aparte de haber crecido muchísimo y tener varias carnicerías, no solo una, sino varias, no solo tener 3 o 4 personas trabajando para él, sino multiplicado por 4 o por 5, hoy por hoy, además de tener una pareja, también es papá. Entonces, hemos conseguido a lo largo de los años darle la vuelta a ese negocio. Y eso es muy importante, Miguel, porque yo quiero hacer una reflexión que normalmente no se ve, que el empresario es malo, el empresario es déspota, el empresario es mala persona. El empresario se juega la vida, los cuartos y su familia. Uh-huh. Yo, una de las cosas que he aprendido con el tiempo, al pasar por diferentes empresas, me he dado cuenta que al final montar un negocio no es un juego, no es una moda, no es una gestión, sino es una parte de vida que al final tú eliges vivirla. Sí. Cuando tú estás creciendo y estás viendo cómo va evolucionando tu negocio, porque al final un negocio puede pivotar por varias partes, porque tú empiezas de una manera, ves otra forma, lo enfocas y sobre todo cuando son negocios de servicios. Productos, más o menos, al final los productos van cambiando, pero tienen un poco su esencia. Pero cuando son servicios, ¿vale? Que aquí habrá muchos que tengan servicios, ¿cuál es la clave para decir puedo dar ese servicio y cuánto va a durar ese servicio? Bien. Para mí la clave, cuando tú prestas un servicio en el cual crees y eres consciente de que con ese servicio vas a solucionar problemas, vas a satisfacer necesidades, la pregunta que tienes que hacer es: ¿tú estarías dispuesto, si tuvieras estos problemas y estas necesidades, a comprar este servicio? Y cuando empáticamente te pones en la piel de la otra persona y dices, claro que sí, es que me va a venir muy bien, qué bien que haya una persona que por su experiencia, por sus conocimientos, sea capaz de prestarme este servicio que me va a permitir acelerar los resultados, que me va a permitir tener menos errores, que me va a permitir que al no tener tantos errores los costes van a ser menores y que por lo tanto voy a ser más productivo y más rentable. Cuando tú te planteas esto desde el otro lugar, dices, este es el camino, vamos a por ello. Uh-huh. Yo, mi primer negocio era servicios informáticos. Al final lo que yo intentaba era, en mi cabeza, porque esto es algo que quiero hablar, porque el emprendedor, empresario, tiene muchas nubes en la cabeza muchas veces y las ideas las quieres plasmar en algo concreto, pero muchas veces las ideas
tiene que haber alguien un poco que te aterrice esas ideas. ¿Cuál es el punto de inflexión de decir, un empresario quiere ir por aquí y quiero ir por aquí y porque quiero ir por aquí y tú le digas, no, que tienes que ir por este camino? ¿Cuál es ese punto de inflexión de que al final te dejen hacer? Porque una parte de ser mentor no es lo que puedes aportar, es lo que te dejen hacer y lo que puedas enseñar. ¿Cómo haces ese tránsito? Bien, ese equilibrio entre lo que tú por tu experiencia ves que puede ser viable, rentable, que le puede ir bien a la persona, en función también del carácter de esas ideas y de esos sueños que tiene la persona, para mí es aplicar una metodología que es propia y que he aprendido de más de 1000 clientes y empresarios que han sido mis mentores, que es la metodología que yo le llamo de las 3 Cs. Es decir, la primera C hace referencia a la cabeza. Es decir, esta decisión, esta idea, este sueño es racional, es lógico, tiene sentido, tiene un propósito, podría ser viable. Entonces, analizar las ventajas y los inconvenientes que puede tener esta parte racional del sueño es importante. Pero esa es la primera C. La segunda C es la del cash, es la de los cuartos, la de los céntimos. Esta idea, este sueño aterrizado en un plan de viabilidad, en un plan estratégico, con un buen plan de marketing, ¿tendría una repercusión económica positiva? ¿La inversión que habrá que hacer va a dar un retorno importante de rentabilidad a ese negocio? Esa parte del cash, la segunda C, es importante valorarla, evaluarla, ver si sí, si no, por qué no, haciendo su plan de viabilidad. Y acabo con la tercera C, que la tercera C es la C del corazón. Es decir, ¿qué siente tu corazón? ¿Qué dicen tus tripas? Por tu experiencia y por la experiencia que tiene el empresario, ese soñador con esa gran idea, ¿qué dice tu corazón? ¿Que sí o que no? ¿Va a ser posible o no? ¿Qué sientes? ¿Puedes dormir tranquilo o no? ¿Estás en paz contigo mismo o te suenan las tripas porque ves que ahí pueden haber muchos problemas? Esa C, saber escucharse a uno mismo, saber entender lo que tu cuerpo te está diciendo, forma parte de esa tercera C que complementa la parte racional de la parte, dijéramos, económico-financiera y de marketing, y la parte de que tú te sientas bien haciendo aquello, porque tienes claro que las 3 Cs van a acabar siendo positivas a corto, medio y largo plazo. Y esto que dices es, para mí es un consejo que me lo voy a aplicar a mí también, pero hay una parte de tu trayectoria que tuviste que hacer un cambio, el cambio digital. ¿Cómo fue ese cambio? Porque no es lo mismo la parte más de empresas de servicios, de empresas de productos, demás, que decir, hostia, el digital, ¿cómo funciona? Claro. Además, te pilló en una edad que normalmente, yo que soy informático, cuando me he encontrado usuarios de esa edad, lo único que piensan es, ¿me quedan cuántos días para jubilarme? Ya. ¿Cómo fue ese cambio? Bien, pues mira, el cambio fue que yo ahora tengo 60 más 1 y a los 50 años, afortunadamente, pues bueno, ya pues mis hijos ya tenían 19 y 16 y los estudios les funcionaban bien, el negocio funcionaba muy bien, tenía ya una experiencia importante, bueno, un buen branding, una buena marca y el negocio funcionaba muy bien. Pero a partir de aquí dije, ostras, Miquel, te planteas el largo plazo, ¿no? A nivel estratégico, ¿no? ¿Qué visualizas de aquí 5 años, 10 años, 20 años, ¿no? Y yo me di cuenta que aquel ritmo de trabajo en una empresa, en otra, coge el coche por la mañana en una empresa, a las 9, a las 11 con otra, a las 3 comía con no sé quién, a las 4 y media estaba en otra empresa, a las 6 me iba a la universidad a dar una conferencia, salí de la universidad, me iba a la escuela de negocios a enseñar a unos cuantos empresarios cómo calcular. Todo eso, hasta una cierta edad, eres capaz de hacer esto y más. Aunque era consciente por clientes míos de más edad, que decían, Miquel, este ritmo ahora lo aguantas, pero ten en cuenta que de aquí a unos años esto no va a poder ser. Y no solo eso, sino que yo pensaba que no iba a poder ser, porque era consciente, pero que además el 1 a 1 yo podía llegar a 5, 10, 15, 50 empresarios. En cambio, vía online, tenía claro que con el mismo mensaje, con la misma aportación de valor, con los mismos conocimientos y experiencias, pero amplificados a través pues, de un micrófono o de una pantalla, podría llegar a más miles o millones de personas.
Y eso fue lo que me motivó para entrar en el mundo online, teniendo en cuenta que no tenía ni puñetera idea, no sabía lo que era grabarme, no sabía lo que era Facebook, lo que era, pues en su día, Twitter, lo que era YouTube, ni lo que era Instagram, no tenía ni idea de nada. Me ha costado mucho, pero mucho es mucho. Gallina de piel solo de pensarlo. Porque he tenido que invertir muchísimo dinero, he tenido que romper muchas estructuras mentales que yo tenía de la parte más tradicional y abrirme al mundo online. Hoy por hoy, y tú lo sabes, estoy muchas veces en congresos o en formaciones pensadas muy mucho al negocio online, que me permiten a mí amplificarlo a negocios tradicionales de toda la vida, donde la persona más mayor soy yo. La media está en 35, 40 años, por ahí, y yo estoy en los 60. Pero me encanta, porque la energía de la juventud, yo estoy abierto a aprender. Como decía Sócrates, siglo IV antes de Cristo, solo sé que no sé nada. No sé nada. Y quiero aprender. Y con la juventud cerca, esa energía me ayuda a ser consciente de que solo sé lo que sé, pero hay muchas más cosas que no sé. Y quiero continuar aprendiendo con un propósito claro. Y es que gracias al haber entrado en online, hoy trabajamos, por ejemplo, en el Club de Empresarios Felices vía online cada 15 días con empresarios de toda España. Y puedo decir hoy que tenemos clientes vía online en Nueva York, hispanoparlantes, en Miami, en México, en Chile, en Perú, en República Dominicana, en Puerto Rico. Gracias al online. Y ese cambio o esa transición, ¿qué mentor tuviste o qué mentora tuviste? Bien, en esta época en el mundo online, yo tengo dos referencias que a mí personalmente me ayudaron muy mucho y que les estoy muy agradecidos. El primero fue Miquel Baixas, que aunque yo ya había entrado en el mundo online, vi una forma de proceder y de trabajar en el mundo online que yo desconocía, y cuando él facturó el primer millón vía online, yo justamente había iniciado unas mentorías con él y me gustó muy mucho el vivir aquella experiencia con él, sinceramente. Sé que puede haber en el mercado personas a favor y personas en contra. A mí eso me da exactamente igual. Yo hablo por mí. Yo estoy satisfecho y le estoy muy agradecido. Y por ese camino, y gracias a Miquel Baixas, conocí a una persona que es Jenny Ramos, que cuando la vi en aquella formación, que nos encontramos y demás, claro, yo la vi como mi hija. O sea, yo en aquella época tenía 50 y pocos, y ella pues no llegaba ni a 30, o sea, era jovencita, 20 y pocos, ¿no? Y fue una persona que la vi muy, muy entrada en el mundo online, que además muy abierta a querer ayudarme, especialmente porque seguramente veía en mí la figura de su papá, y me ayudó. Entonces han sido dos personas para mí referentes que me han echado una mano importante y que, por supuesto, con mi esfuerzo, con mis inversiones y todo lo que quieras, pero sí que son dos mentores que les estoy muy agradecidos. Porque muchas veces nos pensamos que el mentor no tiene mentores y es erróneo. Al final, todo el aprendizaje que tú tienes o toda la información que tú acabas adquiriendo puede venir de otras personas. Al final, los eventos, networking, ¿vale? Que muchas veces pensamos, sobre todo los que somos del digital, que esto de ir a congresos o ir a sitios es como que nos da un poquito de miedo. Para ti, ¿qué ha sido ir a este tipo de eventos del online a lo presencial? ¿Cómo ha sido el poder conocer a personas que al final te han ido aportando cositas a lo largo de los años y poderlos conocer en persona? Porque para mí, Jenny Ramos, ¿vale? Para mí es una referente. Ella se define como dinosauria digital, pero realmente lo que ha hecho, lo que hace, yo en el evento que hizo del Barcelona Digital Congress, yo alucinaba porque conoce a cada persona que está dentro del evento. Tenga la entrada que tenga lo que tenga. O sea, cuida con mucho detalle a las personas. Creo que es un evento en el que al final su propósito es conectar con personas. Por eso tú estás aquí y varias personas de ese evento vendrán al podcast. Pero tú como
te has dicho, era el mayor de todos. ¿Qué aprendiste en esos 2 días que estuvimos? En estos 2 días, bueno, fíjate que hablas de networking y la importancia que tiene el desvirtualizarnos, ¿no? Y el conocernos personalmente. Bueno, ten en cuenta que esto lo he hecho toda mi vida. O sea, toda mi vida he asistido a ferias de muestras. He montado con empresarios, con clientes, hemos montado stands para presentar nuestros productos, nuestros servicios en España. Lo he estado haciendo también en Londres, lo he estado haciendo en Copenhague, lo he estado haciendo en París, lo he estado haciendo en Bruselas, lo he estado haciendo en Ámsterdam. O sea, yo he montado todo tipo de eventos en toda Europa. Entonces, para mí es algo como muy normal el que haya un espacio donde nos podamos encontrar toda una comunidad de empresarios y poder conocernos personalmente, y de ahí surgen amistades, de ahí surgen negocios y de ahí surge ese networking. Entonces, como que yo ya estoy acostumbrado, a mí el hecho de estar en el mundo digital me parece excelente, es más necesario el buscar un espacio como estos 2 días que comentabas, ¿no? Donde nos podamos encontrar, donde podamos desvirtualizarnos, y fíjate, gracias a esa desvirtualización o gracias a ese encontrarnos, hoy tú y yo estamos aquí. Correcto. Entonces, fíjate lo importante que es esa relación personal. Porque yo quiero poner un punto de reflexión, que ya lo he dicho antes, pero quiero darle un poquito de énfasis, de que al final un negocio lo llevan personas. Muchas veces, tú que has llevado equipos, has llevado gestión de personas, ¿cómo es gestionar personas y gestionarte a ti mismo? Porque las circunstancias, yo ahora estoy en el mundo de recursos humanos y es algo que, viniendo del mundo tecnológico, hay gente que podría decir, eres un intruso, no eres de recursos humanos. Y yo realmente sirvo para ser de recursos humanos. ¿Por qué? Porque me importan las personas. Al final lo que intento es, cuando haces una selección de personal, encontrar ese match con la empresa y el candidato. ¿Cómo es cuando tú tienes un negocio y tienes equipos, encontrar para ti los equipos en que hagan el engranaje? ¿Cómo gestionas todo eso? Sobre todo cuando te dan la batuta a ese empresario, decir, oye, ayúdame en esto. ¿Cómo lo gestionas? Bien, yo te diría que es seguramente la asignatura más complicada de ser empresario. El gestionar las personas. Porque cada persona es un mundo, cada sector es otro mundo, y gestionar, dijéramos, las carreras profesionales de una persona y sumarla o unirla a un equipo es lo más complicado. Aunque la experiencia siempre es un grado, y yo te lo resumiría en una frase. Para poder gestionar estos equipos y para gestionar de una forma eficiente, rentable y productiva los equipos, una frase: interésate en él para ser interesante para él. Con lo cual, empatiza con ellos, escúchales, sepas lo que quieren, lo que necesitan, desde dónde lo quieren, desde dónde lo necesitan, qué es lo que anhelan y cómo y de qué forma tú se lo puedes facilitar, que vaya, dijéramos, sumado al propósito de tu negocio. Valora y evalúa sus valores como tal y sobre todo su actitud con C y no con P. Y todo eso sumado, al final te va a permitir establecer una carrera profesional donde él o esa persona, ese empleado sumado a otro equipo, entre todos entiendan qué es lo que vamos a buscar, cuál es el propósito, cuáles son los valores, cómo vamos a ayudar a los demás, que sientan la camiseta suya, que la suden como si la empresa fuera suya, y si todos remamos, y eso forma parte del líder, el saber inspirarlos para que todos rememos hacia el mismo puerto, y eso al final te permite que el equipo sea productivo. No digo que sea fácil, pero sí que es posible. Hay que tener estas nociones claras y empíricas de cómo trasladarlas a tu equipo, con una gran comunicación, con una capacidad de inspirar a los demás también con tu ejemplo, y al final se consiguen equipos súper profesionales y muy rentables. Y más allá de eso, yo me he dado cuenta últimamente, y sobre todo en tema cuando empezó la pandemia, después de la pandemia, que hay poca comunicación entre los equipos. Por miedos, inseguridades, porque el que dirán, el que comentarán. ¿Qué consejo le puedes decir
a una persona que tiene 10 personas, que al final ve, que yo lo veo muchas veces, ha bajado el rendimiento, ha bajado el nivel? ¿Qué consejo le darías para decir qué pasa? El consejo que daría es que no se separe del equipo y que provoque de una forma estratégica reuniones semanales, quincenales o mensuales, ya no solo con todo el equipo, sino de forma individual con el equipo. Estamos hablando de un equipo de 10 personas. Correcto. Si hablamos de 100, lógicamente debería haber los responsables de recursos humanos, ¿vale? Pero hablando de 10 personas, tú tienes la capacidad de reunirte cada mes con cada una de las personas para saber qué tal, cómo están, cómo estás en tu casa, cómo está tu pareja, cómo está tu hijo, cómo te sientes en el trabajo, cómo estás con los compañeros. Es decir, aquella frase de interésate en él para ser interesante para él es la que tienes que aplicar. Para mí la mejor estrategia es que tienes que conocer muy bien a tu equipo, sus necesidades, su capacidad, su potencial y de alguna forma cómo y de qué forma se involucran ellos en tu empresa. Y eso no es su responsabilidad sola, también es la tuya. Si tú lo conoces y sabes dónde quieren llegar estas personas, hablando con ellas de una forma periódica, lo vas a saber y vas a establecer las estrategias para que ellos puedan crecer como personas y como profesionales. Y ahora vamos a llegar a un punto porque tú has escrito un libro que ha venido de un accidente y eso te cambió un poco el paradigma y la forma de ver las cosas. Sí. Yo, una de las cosas que hago diferente dentro de recursos humanos es que yo hago inclusión laboral a las personas con discapacidad. ¿Por qué? Yo tengo un dicho, una frase que es: no es lo mismo una discapacidad vivida que contada. Claro. Esa es una frase que, bueno, se me ocurrió en aquel momento y veo que tiene resultados. Entonces, ¿qué experiencia viviste tú o qué punto de reflexión diste para decir, tengo que escribir esto? Sí. Bueno, el verme en una silla de ruedas durante 3 meses es muy duro. Es muy duro porque acostumbrado a mucha actividad, acostumbrado a hacer mucho deporte. Ten en cuenta que yo iba a nadar, iba a correr, iba a esquiar, iba en bicicleta, hacía CrossFit. Bueno, pues daba la vuelta al lago de Bañolas corriendo. De golpe, ¡pum!, parado en una silla de ruedas, con la impotencia y el dolor que me implicaba todas las operaciones que me hicieron y demás, me hacía sentir muy, 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 muy mal. Y es más, cuando con la silla de ruedas, para que me tocara un poco el aire, me sacaban de paseo, yo veía las dificultades que habían también pues a nivel arquitectónico, ¿no? Que seguramente sabes muy bien de lo que te estoy hablando. Con lo cual, claro, mi nivel de sensibilidad, evidentemente, se multiplicó por mucho. Fue muy exponencial. Desde aquel momento, ese nivel de sintonía y de ser consciente de lo que representa tener dificultades es lo que también, por mi parte, hoy transmito en todo lo que hago. ¿Por qué? Porque ser empresario o ser mentor muchas veces lo basabas únicamente en balances, cuentas de resultados o temas muy tangibles desde un punto de vista empresarial. Al final, lo importante es la persona. Y como mentor de empresarios, aunque siempre había trabajado esa parte emocional, después de vivir esa experiencia que viví, tuve muy claro que sí o sí al empresario había que ayudarle a tomar conciencia de esa parte de la gestión emocional. Y eso me ha permitido, entre otras cosas, pues colaborar con diferentes instituciones, como bien sabes, pues con, por ejemplo, pues con los autistas, ¿no? La Fundación Autista, además Casa de Vall, pues allá en Bañolas y muchos otros. Y tengo claro que parte de mi propósito, aunque ya lo era en su momento, hoy mucho más va a estar ligado a ayudar a estas personas que tienen dificultades. ¿Qué consejo le darías o qué consejo me podrías decir a mí, una persona que tiene una discapacidad, que monta negocios, que monta un podcast? ¿Qué consejo me podrías dar? Lo tengo muy claro. Tienes que estar en el club de empresarios felices. Sí. ¿Pero por qué? Porque, quieras o no, tú te puedes sentir solo en un momento determinado. Quieras o no,
a la hora de tomar según qué decisiones, dices, ¿con quién comparto esa decisión para que me dé un visto bueno? Eso puede repercutir incluso a veces en que a veces los resultados no son como tú piensas que sean. Eso te puede generar frustración. Y es más, quizá esa frustración no la puedas compartir con tu pareja o con tus amigos, porque no te entienden, porque son funcionarios o tienen otra forma de pensar. En el Club de Empresarios Felices es donde te arropamos, es donde te sientes acompañado, es donde estos temas los pones encima de la mesa. Y aparte de que cada 15 días voy a dar una masterclass sobre temas y problemas y soluciones de estos problemas de los que estamos viviendo cada día y que a través del grupo de WhatsApp se van comentando, aquello es oro. Con lo cual, el consejo lo tengo claro. Oye, sé humilde, sé honesto y déjate orientar. Porque esa orientación, aparte de que te va a dar más seguridad, más tranquilidad, más paz, más conocimiento y te va a hacer más empresario. Va a abrir tu mente como empresario. Entonces yo lo tengo muy claro. Pues después de este podcast vamos a hablar porque lo tengo claro. Y una parte que creo que es importante, y lo has dicho, que cuando te pasa algo que te cortan la vida, sales más reforzado. Al final, en mi caso, fue de nacimiento, fue una apéndice cerebral. Mi vida ha sido siempre lucha, constancia, el demostrar a... Yo estoy en un año, este año cumplo 40, y estoy en un momento que he dejado de demostrar a la gente. Hago las cosas porque lo siento y quiero hacerlo. Entonces, una de las partes que veo que es importante, y teniéndote aquí, para mí es un honor tenerte aquí. Gracias. ¿Y qué consejo le podrías decir a esa persona que no sabe qué hacer, si seguir en el trabajo donde está, quiere emprender, pero no sabe cómo? ¿Qué consejo le darías? Bueno, el consejo que le daría es el que le daría a mi hijo, el que les doy a mis hijos. Así, como lo siento. Y es que ser emprendedor, ser empresario, tener tu propio negocio es un estilo de vida. Tiene muchas ventajas y tiene muchos aprendizajes. Desde esta actitud, yo te animo a que vivas tu vida. Si sientes ser emprendedor y si tienes algo o algún producto, algún servicio en el que consideras que puedes ayudar a las personas o que los puedes satisfacer. Porque esa montaña rusa de vivir la vida de un emprendedor, un empresario, a mí me ha dado muchas alegrías, a mí me ha dado la vida. Y fíjate que con 60 más 1 que tengo, mi intención, si la salud me acompaña, es no jubilarme. Porque disfruto tanto con lo que estoy haciendo, que es lo que les transmito a mis hijos y es lo que yo les aconsejaría pues, a cualquier emprendedor. Ser funcionario está bien, ¿de acuerdo? Yo no lo sería nunca, no quiero serlo. Podía haberlo sido en su día, tuve la oportunidad de serlo en su día y no quise serlo. Y hoy por hoy, pasados ya muchos años, pues tengo un balance muy positivo en ese sentido. Ser emprendedor te da libertad de tu espacio, de tu tiempo, de aquello que haces. No dependes de nadie y dependes de muchas personas, de tus clientes, por supuesto, pero tienes la libertad de hacer algo que puede formar parte de tu vida, de tu propósito. Y esto, para mí, no se paga con dinero. Y por ese motivo yo pienso que sí o sí a mis hijos, y ellos lo saben, pues yo siempre les he abierto la puerta a que sean emprendedores. De hecho, mi hijo ya es autónomo y mi hija, bueno, pues de momento trabaja de arquitecta en un despacho y veremos lo que será. Y está bien si quiere continuar trabajando para otras personas en un despacho como arquitectos, ¿de acuerdo? Pero yo tengo muy claro que para mí ser feliz ha sido siempre un objetivo empresarial. Y yo creo que esto es importante porque lo has dicho, que llevas 40 años con tu mujer. ¿Qué representa tu mujer para ti? Todo. Yo pienso que la mujer o suma o resta en los resultados de tu negocio. Tengo muy claro que la mujer, en este caso es mi mujer, la pareja, en definitiva, sea mujer o sea hombre en función de quién hablemos, tengo claro que esa persona que cuando llegas a casa, sea la hora que sea, te da un beso, te abraza, te pregunta qué tal, cómo te ha ido el día, te entiende, te escucha, eso no se paga con dinero. No. De la misma forma que eso te ayuda a tirar hacia adelante, tener una energía positiva y levantarte
cuando a veces te das tortazos importantes, la resiliencia. Si eso no es así y llegas a casa, hay cabreos, hay morros, hay mal humor y encima se contagia a los hijos, porque cuando no estás tú se habla mal de esa figura, pues a los hijos, esto acaba, aparte de con divorcios y otros problemas, acaba con la empresa. Yo he visto cerrar negocios por eso, por ese motivo. Con lo cual, fíjate lo importante que es la pareja. Y mirando a cámara, ¿hay algo que en algún momento de tu vida no le has podido decir a tu mujer y a tus hijos y te gustaría decir? Pienso que para mí lo más importante que puedo decir a mi mujer y a mis hijos, se los he dicho y se lo continúo diciendo cada día, y es que les amo. Amo a mi mujer, amo a mis hijos y se los digo. No se trata de demostrar, pero con los hechos, con los abrazos, con las sonrisas, con los besos, con los WhatsApps, queda demostrado. Y para mí esto es lo más importante, es lo que tiene más valor después de mi salud. Pero para mí la familia es un gran activo. Y ahora un poquito para ir finalizando. Yo tengo 3 preguntas que normalmente le hago a todos los invitados. Uh-huh. Una es, ¿qué le dirías no al Miquel de hace 10 años atrás, sino al Miquel niño? ¿Qué le dirías? Uh-huh. Wow. Al Miquel niño le diría: quiérete, abrázate, confía, sé perseverante, sé disciplinado, respeta, sé educado, fórmate, ayuda a los demás, trabaja, esfuérzate y sé feliz. Wow. ¿Al Miquel de dentro de 5 años? Continúa disfrutando de la vida, haciendo lo que haces y ayudando a las personas a que sean felices, con tu propósito, con el Club de Empresarios Felices, con el último libro que acabo de escribir, el Nunca digas, pues a mí no me va a pasar, y continúa ese camino. Yo en este momento me siento muy realizado como persona, como profesional. Solo sé que no sé nada, estoy abierto a continuar aprendiendo, pero me siento muy a gusto conmigo mismo y sé que de aquí 5 años, si Dios quiere, pues continúo así. Estoy bien. Y por último, Miquel, ¿a quién invitarías a este podcast? A este podcast invitaría a un perfil de persona que sienta aquello que tenga que decir. Pienso que no es un podcast para venir a venderse ni a vender nada. Sí que es un podcast por la entrevista que has hecho y por tu perfil y por lo poco que te conozco, pero por lo que hemos estado conversando, es un podcast en el que te puedes abrir y puedes hablar no desde aquí, sino desde el corazón. Entonces, pienso que el perfil de la persona que tiene que venir aquí a ser entrevistada tiene que ser una persona que realmente hable con el corazón. ¿Tendrías alguna persona en mente? No hace falta que me lo digas ahora. Sí, tengo alguna persona en mente. De hecho, algunas de las personas en mente que me vienen ahora por cómo son desde un punto de vista emocional, no sé si lo has entrevistado o no lo he captado, pero yo recuerdo que tú me hablabas en la comida de Soma, por ejemplo. Sí, lo he entrevistado ya 2 veces. ¡Buah! Pues es una persona emocionalmente muy potente, que he conocido personalmente, pero hay otras. Déjame dar 2 vueltas. Vale. ¿Has estado a gusto? ¿Has estado bien? Ha estado súper bien, a gusto y con ganas de aportar, sí. Y creo que es interesante que lo digas porque tienes un podcast uh-huh. que hablas con empresarios. ¿Cómo es estar al otro lado del podcast? Uh-huh. Bien, fantástico. Es mejor incluso, o sea, porque es muy fácil estar aquí. De hecho, no llevo yo las riendas del podcast, las llevas tú. Mi podcast, ya sabes, se llama pues Gana y sé feliz. Uh-huh. El propósito es pues hacer entrevistas pues a empresarios que, bueno, hoy por hoy todos son clientes míos. Algunos de hace 20 años, otros de hace 15, de hace 5, otros del año pasado.
Y a propósito del podcast Gánese Feliz, mío, es claro, es que en el mundo online, en Instagram en concreto, he visto a muchos emprendedores y empresarios que tienen éxito y que salen con el Porsche, con el Lamborghini y tal. Está fantástico y yo pues aplaudo pues este perfil de empresario, ¿no?, que es capaz de hacer esto. Pero esto pasa a uno de cada millón. Entonces, lo que he leído y que nos sale en los medios de comunicación es que mucha juventud, entre 15 y 25 años, que se han suicidado, pues el 47% de estos suicidios son fruto de frustraciones que emergen de lo que están viendo en las redes sociales. Entonces, yo soy papá de 2 hijos con 29 y 26 años a fecha de hoy, y el podcast que he creado, Gánese Feliz, va en esta línea. Va en la línea con un propósito muy claro, que no es precisamente económico, que sea rentable, que seguramente lo será. Pero si no lo es, me da igual. El propósito es enseñar a los emprendedores y empresarios del mundo que tener un negocio, ser emprendedor, implica esfuerzo, trabajo, disciplina, responsabilidad, constancia, pegarse una hostia por el camino, volverse a levantar, a veces ganar dinero, a veces perderlo, tener miedos, pasar esos miedos, y esa es la realidad. Lo demás, lo que sale a veces en las redes sociales, es uno de cada millón, y esa no es la realidad. Y si esa realidad encima inspira a jovencitos a que se suiciden, yo estoy en contra de esto. Me duele, porque tengo hijos. También. Entonces, por ese motivo he creado el podcast Gánese Feliz. Pues os dejaré en la descripción todas sus redes sociales, el podcast, porque es muy interesante. Yo disfruté mucho el podcast que le hiciste a Jenny, porque se nota que hay confianza, y además en todas las entrevistas que haces hay una confianza, y eso ayuda un poco que también sea humano. Gracias, Miquel, por tu tiempo y por las palabras que has dado en este podcast. Chicos, chicas, nos vemos en un siguiente episodio. Muchas gracias. Seguidnos en redes sociales y, sobre todo, empresarios de aquí de Moncada, venir y explicar vuestras batallitas.